Bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. En este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Hoy tenemos el tema de la tradición oral. la tradición oral. Y para eso les cedo toda la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. Tengo toda la palabra. Toda. Toda. Tengo frío. Yo también es la primera vez que grabamos y yo traigo... Sudadera. Sí, algo más abrigador que una vil playera. Sí. Yo soy un humano más normal y tengo que taparme mucho. Sí. Bueno, este tema lo elegí porque me gusta mucho y porque estuve en una conferencia en la UAM con la doctora Sofía Morales Camacho. Ella es lingüista y se especializa en recopilar historias de tradición oral en los pueblos indígenas de los pueblos mayas en Chiapas. En Chiapas. Bueno, tal vez muchos no sepan, pero la cultura maya no solamente está en México o no solamente está en Guatemala, sino toca Belice, Guatemala, México y bueno, tuvo contactos con más culturas hacia el sur. Y lo que hemos descubierto, porque actualmente todavía se siguen descubriendo lugares donde hay asentamientos mayas. Ajá, y además pues muchos de esos pueblos salieron huyendo durante la conquista, entonces fueron más hacia el sur. Sí. Así que pues sí, abarca más países, digamos, y más territorio. Pero específicamente, ahorita vamos a hablar de los asentamientos en Chiapas. Vamos a hablar de lo que es la tradición oral. Ah, ok, vale. No, porque ese es el tema. Ya para hablar de los asentamientos tenemos que esperar a que salga la tesis de la doctora. Ok. Porque es lo que está estudiando ahorita. Espérenla, no sé, no la conozco, tal vez esté buena. Pero no, a la doctora. Por eso... y volviendo a que es lingüista, ya explicamos que los lingüistas técnicamente son antropólogos. Es una rama de la antropología que se separó bastante, pero sigue, de alguna manera tiene prácticas muy parecidas, solamente que se centran totalmente en el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje humano es una gran herramienta. Dice ella que es a través del cual pues las personas pudieron contrarrestar la falta de comunicación. La falta de, o sea, no leemos mentes. Entonces, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Hablamos. Ajá. Y el lenguaje humano se puede ver a través de dos medios, el oral y el escrito. El discurso oral es natural al ser humano, en el sentido que pues realmente nadie nos enseña a hablar. Es algo que vamos aprendiendo. Es cierto que podemos aprender una lengua, un idioma, tomar clases, pero naturalmente tú ya tienes la capacidad de producir sonidos y con solo escucharlos, ver a las personas a tu alrededor cuando eres niño hablar, tú aprendes a eso. Después lo que vas a hacer es imitar ciertas palabras, aprender su significado, aprender a unir palabras, a armar oraciones, pero hablar es algo que tú aprendes innatamente como ser humano. Wow. Y no lo había pensado de esa manera. Porque aparte no solamente es el hecho de hablar, la forma en la que nos comunicamos o lo que incluye dentro del discurso oral, también son los movimientos, las expresiones, ademanes, movimiento incluso del cuerpo, ¿no? Cómo hablas, esto de el lenguaje corporal, ¿no? Si te cruzas los brazos, si los abres. Las personas que no pueden hablar sin mover las manos y entonces... Como yo. Ajá, y dicen que si les amarran las manos se quedan callados. No creo, pero sí. Pues no sé, mira, ahí hagan un experimento con su amigo que habla y mueve las manos todo el tiempo, y le agarras las manos y a ver qué pasa. Sí saca de onda, a mí varias veces creo que tú me lo has hecho, de agarrarme las manos, y otras personas, y es como, primero te saca de onda, porque ¿qué está pasando? Sí, porque me agarras las manos, ¿qué ocurre? Pero bueno, volviendo al tema, la otra parte es el lenguaje escrito, y este no es universal, porque uno, según la historia de la humanidad, pues se desarrolló, digamos que tardíamente. Y dos, es un invento del ser humano y sirve para, pues,
contrarrestar la falta de memoria. No nos podemos acordar de todo. ¿Qué hacemos? Lo escribimos. Y no es universal tampoco, porque pues hay diferentes tipos de escritura en el mundo y por las culturas varían. Sí. Entonces, vamos a centrarnos en este caso en el discurso oral. Y hablamos del discurso como una práctica social. ¿Sí? Si una persona se pone a hablar en medio de su habitación, pues sí, será un muy buen soliloquio, monólogo, pero... No es monólogo, no, solilogio. Solilogio. Pero si no hay otra persona escuchándolo, no es un discurso. Necesitas a alguien más. Y por eso es social. Yo creía que todo es discurso, nada más varía. El soliloquio es cuando yo estoy solo y estoy hablando y nadie me escucha. El monólogo es cuando yo estoy hablando y toda la gente está callada escuchándome. Pero ambos son discursos. Bueno, es lo que yo creía. Ajá. Bueno, o sea, sí, es otra forma de verlo. Estamos hablando ahorita de la lingüística. Ok. Y dentro de la lingüística hay dos disciplinas que sería para analizar esto, que sería el análisis del texto y el análisis del discurso. Vamos a entender el texto como una unidad, como un producto estático. Tú hablas, dices, por ejemplo, lo que dices en la introducción, y lo que vamos a analizar es cómo usaste los verbos, cómo uniste ¿Cuántas las veces la frases. regué en esta ocasión? Como 3, creo. No, de hecho es más qué palabras estás mencionando, cuál es tu estilo, ¿sí? Okay. Es solamente el texto, solamente las palabras que dijiste y el significado de estas. Y la otra parte del análisis del discurso ya es cuántas veces te equivocaste, con qué soltura lo dices, si ya lo memorizaste, si lo dices abiertamente, cuál es el contexto de lo que estás diciendo. Ese es el análisis del discurso. Y también el análisis del discurso tiene que analizar este discurso como un proceso interactivo, un dinámico, que pues va a requerir siempre, como te digo, de un contexto. ¿Sí? Porque eso de sacar, por ejemplo, muchas personas dicen, es que sacas el texto de su contexto, ¿no? Y lo modificas y lo cambias a tu perspectiva, ¿no? En las personas que critican los pasajes bíblicos, los pasajes budistas, actualmente dices, es que esto, pues es que tienes que analizarlo en el momento en el que lo escribieron. ¿Qué estaban diciendo en ese momento? Porque en ese momento no había celulares, no había internet, no había pensamientos feministas, no había muchas otras cosas. Pero muchas veces, bueno, yo he escuchado muchas veces lo de sacas el texto de su contexto, pero es muy difícil realmente estudiar un texto en todo su contexto. Ah, sí, eso sí. Porque ahorita lo decías, ¿no? Todo el pensamiento y lo que estaba tratando de decir el autor no lo puede transmitir. Bueno, aunque sepas en qué año, aunque sepas a quién se lo estaba diciendo, no lo puedes plasmar en su totalidad. Sí, pero vamos a acordarnos de que las ciencias sociales son ciencias imperfectas, porque jamás vamos a poder transmitirlo todo. Ok. Así que sí, es cierto, es muy difícil, porque así es en general. Ni siquiera tú mismo puedes transmitir todo lo que piensas, todo lo que sientes, o todo lo que forma tu personalidad. Tú mismo ni siquiera puedes transmitirlo. Entonces otras personas pues no van a llegar a acercarse tampoco. Y lo que podemos hacer es hacer las mejores interpretaciones posibles. Y bueno, continuando, la tradición oral es esta tradición de que hay muchas comunidades para conservar las historias y los conocimientos y valores de una comunidad, sí, pero transmitidos únicamente hablando y escuchando. O sea, no hay un texto escrito en el que puedas corroborar la historia por múltiples situaciones. Falta de escritura, falta de elementos, o simplemente flojera de escribir. No, simplemente porque uno
es una cuestión simbólica el hecho de que puedas guardar las historias, la historia general de tu comunidad, los cuentos, todo eso en tu memoria. Uh-huh. Y entonces las personas que tienen el trabajo de hacerlo son gente importante dentro de su comunidad. Y es como, pues son los más sabios, son los más antiguos. Y la segunda cosa es que es una manera en la que refuerzas los valores de la comunidad, refuerzas el que estén unidos. Ahorita estaba pensando en los hermanos Grimm. Uh-huh. Los cuentos que ellos nos narraron no se los inventaron. Fueron a los que se les ocurrió uh-huh. escribirlos, pero ya eran parte de la tradición de su región. Uh-huh. O sea, ellos, sus abuelitos se los habían contado y ellos los habían escuchado 1000 veces, incluso tal vez se los habían contado a otros niños, y ellos decidieron escribirlos, uh-huh. pero eran parte de una tradición. Y si comparas estos relatos de los hermanos Grimm con ciertos relatos, por ejemplo, de la cultura rusa, son muy parecidos, incluso hay veces que es la misma situación, nada más le cambian los nombres a nombres rusos. Todos uh-huh. son Iván, casualmente en lo de los... a fuerzas hay un Iván en un cuento ruso, pero no pasa lo mismo en lo de los hermanos Grimm, pero son cuentos muy, muy parecidos. Sí, son arquetipos. Arquetipos, cierto. Sí, y lo que pasa aquí es que la oralidad ha sido un vehículo fundamental para el desarrollo de la humanidad como tal, uh-huh. ¿no? O sea, antes de que pudieran existir estas cosas escritas, cómo contaba las cosas, cómo te las aprendías. Pues tu abuelito te las contaba y luego tú se la contabas a tus nietos y así pasaba esa historia. Y lo importante de las historias no es exactamente todos los detalles que puedas recordar. O la veracidad. O la veracidad de las historias. La doctora Sofía decía que lo importante es el núcleo, lo que siempre se ha de repetir en todas las historias. Y lo que quieres dar a entender. Ajá. Por ejemplo, la Cenicienta. Sí. ¿Cuál era el núcleo de la Cenicienta? Es una niña que primero está sucia y de hecho hay una historia que un hombre blanco la viene a limpiar. No. No. Fuera de tipo europeo. Incluso hay una historia que nos narró la doctora, que se llama María Ceniza. Y es lo mismo, es una niña que está sucia, en esta ocasión es porque pues siempre está en el fogón, entonces se llena de ceniza. La historia o el núcleo es que la niña es de alguna forma despreciada por su familia, por sus hermanas, y ella es buena a comparación de sus hermanas. Y entonces como ella es buena, le tocan cosas buenas, o uh-huh. se recompensa sus buenas acciones, y sus hermanas no. Entonces, no importa que en una historia te cortes el dedo, o aquí, por ejemplo, que a la niña le dan una instrucción de que vaya al bosque a buscar bayas, y que si escucha a un burro, ¿cómo se diría eso? ¿Balar? No, rebuznar. Es rebuznar. No voltee, que siga caminando, pero que si escucha a un gallo cantar, sí voltee. Entonces la niña va al bosque y entonces escucha un burro y ella sigue caminando y sigue haciendo sus cosas, pero de repente escucha un gallo y entonces voltea y ve como una luz y ya. Y cuando regresa a su casa tiene marcada una estrella en la frente. Y ajá. Sus hermanas se enojan y una de sus hermanas la envidia porque ahora tiene una estrella y es muy bonito, y entonces ella va al bosque, pero no obedece y entonces voltea cuando el burro rebuzna en vez de esperar al gallo, ajá. Y se le marca un testículo de burro en la frente. En serio, a ver, no escucharon. ¿Cómo? ¿Qué se le graba en la frente y de qué? ¿Por qué me haces repetirlo? Un testículo. Sí. En su frente. Exacto, de burro. De burro. Sí. Bueno, todos sabemos cuál es una de las características del... Estoy moviendo mis manos para los que no nos están viendo en YouTube. Tamaño. Para que vean el tamaño. Todos sabemos
pero no, es un testículo. Entonces quiero pensar que es como del tamaño de una El chiste pelota. aquí es que la hermana pues no hizo caso y al no poner atención a las Lo instrucciones, importante no es el testículo en la frente, claro. sabía que no debía contarte. No, es que oye, a ver, tiempo. ¿De dónde salió esa historia de De María los mayas. Cenicienta? Bueno, ok, va. No voy a decir nada. Bueno, te digo, lo importante La es estrella en la cabeza es buena. la historia, ajá. Que la verdad es que seguramente hubo una luz y alguien le dio un piedrazo en su No, cabeza. porque todo tienes que cambiarlo mal. Olvídalo. Pues es que tenía una cicatriz. Vamos a volver con el tema de la oralidad. ¿Sí? ¿Cómo se te marca un testículo en la frente? No entiendo. Mágicamente. Porque la estrella es fácil, ¿no? En una Mágicamente. piedra. Es una estrella bonita. La oralidad la vamos a dividir en dos. La primaria, que es de una cultura que va a carecer de todo conocimiento de la escritura o de la impresión. O sea, ni siquiera hay símbolos que puedan representar lo que están hablando. Pero me estás diciendo que es la tradición oral primaria, es cuando ni siquiera existe Una escritura. una escritura. Pero me refiero a que en la comunidad no están acostumbrados ni a pintar. O sea, O no, estás la hablando en cuestión que es, nunca no, se ha hecho. no han tratado de hacer algún tipo de símbolo, eh, glifos, dibujos que representen las palabras con las cuales puedan armar un texto y que si tú vas viendo cada uno de los símbolos vas a poder ir leyendo. Eso no existe. Tal vez hay alguna representación pictórica, hacen, no sé, representaciones de batallas, de animales, eso, pero tú no vas a poder leer una historia de la tradición oral primaria. Ajá, en la tradición oral, en la primaria. En la secundaria ya es cuando tienen acceso a la escritura. En general. Ajá. Pueden ser pictogramas. Y sobre todo a la tecnología. Ajá. Estaba buscando si teníamos algo aquí, pero no. No. La tecnología, pero ya hablando de celulares, de grabadoras, de computadoras, televisión, ya sería la secundaria. Y aquí no necesariamente hay una forma de escritura específica de la lengua. Por ejemplo, todas las comunidades que son bilingües, que hablan la lengua y hablan español. Y el español se escribe y muchas veces la lengua no se puede escribir. Y lo que hacen es usar el alfabeto del español para escribir la lengua. Esa sería la secundaria. Ok. Me causa un poquito de conflicto porque pues tenemos este pensamiento europeo de que si no está escrito con cierto alfabeto o con ciertas delimitaciones, no existe lo escrito. Pero si hay un dibujito. Por eso te digo, o sea, esto ya es analizándolo completamente de no hay un sistema. No hay nada. No hay un sistema en el que puedas leer la historia completa. A lo mejor hay una imagen que representa. Ya entiendo. Pero la historia completa solo la puedes conocer si te la cuenta una persona. Critican mucho los antropólogos y los egiptólogos que en las películas de la momia llega el vato y dice: aquí dice que en el libro de los muertos existe un hechizo para revivir. Y dices: no, así no se pueden leer los jeroglíficos, es imposible. Eso es un error que viene de la piedra de Rosetta. Ajá. La piedra de Rosetta es una piedra donde está grabado en 3 tipos de escritura: jeroglíficos, hierático y no es latín. Espérate, ¿dónde está la piedra de Rosetta? En el Cairo. Ok. No, entonces no la he visto. ¿La has visto? Porque es una cosa como así. ¿Es una piedra? ¡Oh! No lo vi venir. Pero ahí lo que hicieron fue fue escribir el mismo texto en jeroglífico, en hierático, que es como jeroglífico ya caminando hacia el griego. Ajá. Y en griego, en griego no me acuerdo, es un griego.
Y entonces, como sabían qué decía aquí arriba en griego, Ajá. pudieron traducir qué decía aquí abajo y compararlo con otros escritos que habían, que ya sabían que decían en hierático, y supieron que decía en egipcio, bueno, en jeroglíficos. Claro, porque ya había un acordeón. Entonces, pues en la primera sí lo puedes leer de corrido. Entonces dijeron, pues también denle al último. Y no puedes hacer eso con los jeroglíficos. No con la mayoría de los jeroglíficos. Sí hay unos que literalmente son letras o sílabas, pero la mayoría representan imágenes o ideas. Entonces, uno necesita saber en qué contexto está escrito, de qué año, hacia dónde van, hasta quién lo faraón, escribió. casi, sí, exactamente, quién lo escribió para saber qué dice. Y eso te lleva mucho tiempo. Y dos, pues tienes que ir armando ideas. ¿Te acuerdas en una noche del museo? Sí. Cuando en la 2 le llevan la tabla para que la descifre Teddy, bueno, el busto de Teddy Roosevelt, y les dice, bueno, no sé, es un escarabajo, es una garza, y le dicen, no sé, pero creo que un hombre estaba pescando y atrapó con una red a una garza. Literal, no sería una mala traducción, porque sí, literal, es un hombre pescando, es una garza, es un escarabajo y hay una red. ¿Cuenta como literal? No lo sé, pero o sea, está muy bien la primera traducción, porque eso es lo que se hace al principio. Ajá. La primera traducción que se hace de unos jeroglíficos es como, a ver, ¿qué es? Es un águila, es un ojo, es el mar, ¿no? Pero aún así tienes que buscar, pero ¿qué puede significar? Estas aguas, este símbolo que representa las aguas, también representa el mundo, también representa un espacio grande. La persona que está pescando bien podría ser un pescador, bien podría representar un nombre, parte de un nombre que empieza... Una comunidad de pescadores. Ajá, el ojo podría representar a Horus, podría representar... Un águila. Está observando, el águila también puede representar a Horus, entonces por eso hay que... No se leen tan rápido los jeroglíficos. Pero esos jeroglíficos, o sea, incluso tú podrías leerlos de alguna manera o enterarte de cuál era la idea en general del texto. Eso sería ya lo secundario. En lo primario no puedes. Solamente verías al hombre pescando una garza con una red y un escarabajo que estaba ahí. Son dibujitos de una historia. Ajá. Okay. Tendría, para enterarte de cuál es la idea de ese dibujo, tendrías que preguntarle al sabio que conoce toda la historia. Y después de toda esta panorámica que tomamos, vamos a volver a los pueblos con tradición oral. Ok, ajá. Los cuales usan la tradición oral para recordar los sucesos importantes y reproducirlos para que no se pierdan en la historia de las comunidades. Muchos de ellos, por ejemplo, te narran cómo surgió el pueblo o de dónde vienen los antepasados. Sí. Y te estaba contando, la importancia de estas personas que pueden narrar esa historia, pues es muy grande. Y se consideran a esas personas no solamente importantes, sino parte esencial de la comunidad. ¿Conociste a alguien que se denomina conservador de la tradición? Uh-huh. Pero aquí es un hechicero. Ajá, de los llamadores de agua. Ajá, pero es un llamador de agua, pero él se presentó como un guardián de la tradición. Guardián de la tradición. Entonces, pues y él tiene que pasar el legado, ya sea a su hijo, su sobrino o algo por el estilo, porque es el guardián de la tradición. No está escrito este ritual que se hace, se lo tiene que pasar a alguien y entrenarlo para que a su vez... Ajá, y eso es lo que pasa también con estos narradores. Y bueno, nota curiosa, en el lugar donde estamos hay un llamador de agua en este pueblo. Existe esta persona. En este pueblo nunca falta el agua. Siempre hay agua corriente y siempre llueve y las cosechas están bien. En los pueblos del alrededor, no. En los pueblos de alrededor tienen sequía, no tienen agua corriente,
Ni siquiera tienen agua negra. Aquí en Vamos. este punto no falta. Hay agua negra que se utiliza para el riego. Hay agua corriente de un pozo grande que abastece Lo todo que te el iba a decir pueblo. es que hay un pozo. No, pero ¿y la lluvia? Bueno, sabemos que el ciclo pequeño del agua nos da lluvia. Pero en este punto en específico, No tiene nada que ver el yo digo que estratégico. ese vato está haciendo bien su No chamba. tiene nada que ver el Sí. punto estratégico en el que se conformó la comunidad, que no solamente tiene varios pozos de donde sacar el agua. A sino media que hora también la gente sufre de sequía. que está más hacia el cerro, pero bueno. Yo nomás digo que ese vato hace bien su chamba Bueno, y ya. me está costando mucho mantener Cuando se el muera hilo de él esto. y no haya pasado la tradición, entonces volvemos a tener esta discusión, ¿va? ¿Estás queriendo matar a alguien para poder ganar tu discusión? No. Cuando se muera de viejo. Ya dijimos esa palabra. No era joven el No vato. teníamos que decir esas palabras, ¿te acuerdas? Ah, pero bueno, está bien, ya ni modo. En fin, entonces la tradición oral va a ser todas las ideas, los conocimientos, las experiencias y valores que han sido transmitidos de una u otra generación en forma verbal y comunitaria mediante un dispositivo cultural conocido como tradición oral. Todo eso siempre se va a transmitir hablando. Y te decía yo, es muy importante porque es como tal, ya es una institución humana. Entendemos institución como un sistema que funciona específicamente para algo dentro de la comunidad, ya sea una escuela, un hospital, o la familia. También es como se considera o la consideramos una institución porque tiene características determinadas y una función determinada dentro de la comunidad. Entonces la tradición oral también es una institución y tan antigua como el lenguaje mismo. Claro, incluso el lenguaje se transmite así. Exactamente. Pero lamentablemente esto de estudiar la tradición oral es muy reciente y tiene múltiples problemas. Primero porque pues... Si ya tienen problemas todos los demás estudios, imagínate este que apenas empezó. Primero pues está cómo vas a recopilar la tradición oral. Con grabaciones. Exacto, pero te estoy hablando de que las grabaciones se inventaron que hace unos, ya ni sé, 100 años menos. Ponle 80 de que una persona puede cargar una grabadora o una cámara. Sí, pero compara eso con una práctica que ha existido desde la antigüedad y que a veces ha sido la única manera. Entiendo el punto, que no, puede no hay comparación. Transmitirse la historia, o sea, no hay un alcance real de lo que podemos recopilar de tradición oral. Y también, pues ahorita ya hay una forma sistemática de atender a todas las complejidades que implica el hablar. Antes solo era, cuéntame, sí, con tu microfonito de grabadora, cuéntamelo. ¿Y qué haces con esos, pues, historias que están fuera de contexto, están fuera de tiempo? No sabes ni quién era la persona o no tienes una imagen de la persona. Y volvemos a decir que es muy difícil darle todo el contexto a algo que estamos escuchando. Porque incluso yo no te puedo hablar de todo mi contexto, porque no te sabría decir qué parte es un contexto y qué parte no. El límite está como muy invisible. ¿Quién es parte de mi contexto? Uh-huh. Te tengo que contar quién es mi mamá, mi familia, quiénes son mis abuelos y quiénes son mis vecinos para darte un poquito de mi contexto. Tendrías que contarme en qué escuelas estudiaste, quiénes fueron tus compañeros, quiénes son tus amigos. ¿Quién es el mejor amigo de mi mamá en la niñez? Ándale, dónde crecieron tus abuelos, dónde crecieron tus padres, por qué calles caminabas, en qué lugares viviste, cómo era tu casa, cómo eran las tiendas, cómo eran las personas con las que hablabas. O sea, sería demasiado, ¿no? Una vida para contarte todo eso. Para contarme tu vida. Qué divertido. No, porque es mi vida y la vida de mi mamá y de mis abuelos. Sí, de hecho. Y bueno, sí es difícil, pero es más difícil sacarlo cuando
pues no tienes los recursos. Y esto de los recursos, te digo, hace unos 50 años, tal vez tenías una grabadora o una Ajá. camarita, no sé, grandotota, de esas Polaroid que no me sacabas una y tenías que esperarte o revelar la parte. Sí, ahora todo el mundo tiene un celular Sí, ahorita se que ha tiene facilitado grabador. O mucho. sea, el celular más cucho que tengas tiene grabadora. Pero hace 30 años nadie en México tenía acceso a un celular. Muy pocas personas y esos celulares posiblemente no tenían grabadora. No, estoy segura de que no. Hace 30 años. Bueno, hace 30 años yo todavía no estaba. Yo sí, pero no había. No había, no, ¿verdad? En No. mis recuerdos no está. Que te hubieran necesitado, no. Y bueno, el otro de los problemas grandes es la documentación. El cómo vas a reunir esta información y cómo la vas a presentar. Porque aquí había dos vertientes. La vertiente antropológica, pues donde ya siguen una metodología etnográfica, acuérdense del antropólogo inocente, ¿no? Ajá. Que era lo que apuntabas, pues todo lo que podías, ¿no? Cómo hablas con las personas y todo. Pero justo como apuntas todo el contexto posible, pues era muy difícil acercarte o ponerle toda la atención específica al lenguaje, ¿no? Así de hacer una lista de palabras, de describir los sonidos, de hacer una comparación, de describir ciertos conceptos. Lo que hacías era apuntar todo y a lo mejor sí apuntabas una historia completa que te narraban, ¿no? Pero la apuntabas en una de esas traducida. Sí. No la puedes apuntar uno con el lenguaje original porque no hay Y una cambia escritura. mucho una palabra, el cómo yo la percibo a cómo tú la percibes. Creo que apenas estaba discutiendo con unas de estas personas que predican de puerta en puerta, todos uniformados con calcetas largas. Sectarios. Estos sectarios. Que evitarlo, la palabra desmadre. La palabra desmadre tiene una connotación muchas veces negativa en México. Pero la palabra desmadre, la primera vez que se utiliza no es relacionado con la progenitora, sino madre es la línea que delimita el río y la arena o la tierra que esté al lado. Esa línea que lo delimita se llama madre. Cuando el río pasa de esa línea, o sea, se desborda, hay un desmadre. El río se desmadró. Entonces, cuando hay un desastre en tu cuarto, cuando hay un desastre en algún lugar, se le llama desmadre. Entonces, yo que ahorita te lo estoy explicando, estoy cambiando tu manera de ver la palabra. Pero si tú lo leías antes y decías, no, es que hubo un desmadre en la comunidad de Tapachula, Chiapas, para meterlo en el tema, ¿no? Y hubo un desmadre porque el río que pasa por ahí se desbordó. Y ya te lo están explicando, pero si tú lees, hubo un desmadre, pues a lo mejor hubo asaltantes, una campal, ladrones, no sé, muchísimas cosas que pudieron haber pasado en tu cabeza, pero la verdad es que se desbordó el río y entonces hubo un desmadre. Porque pasó la madre. Porque el río pasó de la madre. Entonces, sí. Esta palabra, una palabra, cambia todo el contexto si tú no la entiendes de la manera que yo te la quiero presentar. Y el otro problema era justo eso, centrarse de enfoque lingüística, que centrarse totalmente en la descripción de la lengua, de los sistemas léxico-gramaticales y dejando de lado el contexto. Ok, ¿me lo puedes decir en cristiano? Centrarte en cómo hablan, cómo dicen las palabras, cómo forman las palabras, cuáles son las reglas gramaticales de su lengua y cómo esta pues se constituye en general. ¿Cómo te lo está presentando? Hubo un desmadre y se desbordó. ¿sí? No, la cuestión aquí sería por qué dicen desmadre. Y darían toda la explicación que acabo de dar la palabra. Ok. Ajá. Y luego dirían, pues así dijeron,
empezamos a reunir estas reacciones y la gente empezó a decir estas cosas. Pero te falta la parte de por qué se desbordó el río. Claro. ¿Qué pasa con que se desborde Sí. el río, no? Oh, wow. Pero nos quedamos solamente con eso, con Hubo la palabra. una lluvia Ajá. por varios días. No estaba bien construido el canal. Ajá. Había basura, no sé. Uh-huh. Todo eso, pues no es importante porque solo están analizando la lengua. Lo que se está hablando, lo que se está diciendo. Y no te da tiempo para explicar todo. Exactamente, por eso necesitamos ser, ¿cómo se llama? Interdisciplinarios. Trabajar en todos juntos. ¿Interdisciplinarios quiénes? ¿Los antropólogos? Los antropólogos somos interdisciplinarios porque somos bien metiches y nos gusta meternos en todos. Pero en general, lo que necesitamos ahorita, ya como humanidad, es que trabajen diferentes especialistas al mismo tiempo en un solo problema. Oh, ya. Le estás echando flores a tu universidad, ¿verdad? En este momento. No. Porque la UAM es interdisciplinaria. Si funcionara la UAM, sí. Pero bien, no. Ya nos cargamos otros enemigos en este capítulo. Bien. Yo sí quiero mi escuela, pero no funciona. Y porque la quiero, soy honesta. Bueno, sí, yo también quiero unos pantalones que ya están todos rotos. Así sonó más o menos. Malvado. Bueno. Y otro problema con esto del estudio de las tradiciones orales es que no son estáticas, ni tampoco se van a transmitir exactamente de una generación a la otra. Porque digamos que cada persona le pone un poquito de su cosecha o se le olvida una parte o el mismo contexto hace que cambien las tradiciones. Y por eso cada nuevo relato de una tradición va a ser una composición separada en la que la tradición va a estar girando en torno a un núcleo. Es lo que te decía, la importancia del núcleo. Uh-huh. Pero pues es difícil no solamente entender cuál es el núcleo, porque para eso tienes que escuchar a muchas personas contando la misma historia. Y pues como antropólogo o como lingüista es muy difícil encontrar a muchas personas que quieran colaborar contigo. Y aparte que te cuenten lo mismo. Exacto. Todos. Porque, bueno, pasa esto de las historias. Vamos con la de La Llorona. A nosotros nos decían que era una señora que se le habían perdido a sus hijos y gritaba por todas las calles, "¡Ay, mis hijos!", buscándolos. ¿Sale? En otro lugar es que esa señora murió. ¿Cómo? Petateó a sus hijos. No sé ni para qué preguntas si ya lo dijiste. Petateó a sus hijos. Ella en un lapsus de locura. Y también petateó a su marido. O que su marido la abandonó en otro lugar. Uh-huh. Y que por eso petateó a sus hijos. Y en otro lugar es una chica a la que la dejaron en el altar. Pero ya tenía hijos. Y se los llevaron. Y entonces la misma historia cambia dependiendo de quién la cuente. Incluso si tú me la cuentas, yo ya la voy a cambiar la próxima vez que la cuente. Y es un teléfono descompuesto. Sí. Pero el núcleo es que hay una tipa vestida de blanco que chilla. Sí, es una banshee. Es el término banshee. Sí, quiero. Perdón, tienes razón. No como tal, te estoy hablando de que es un hada o un demonio, sino que entra en la categoría de banshee. Dícese de una mujer tipo espectro que se aparece en las noches y grita y a su alrededor ocurren tragedias. O van a ocurrir tragedias o es una premonición. Cuando le corres te caes y ya tragedia. Es una tragedia. No exactamente. Sí, pues ahí viene la Llorona, le corro, me caigo. Pero no, me hablaba de una tragedia más fuerte, pero bueno. Okay. Pero sí, esta variación de historias, no solamente, como dices, tú vas a contarla diferente tal vez después, la próxima vez que alguien te pregunte. Y justo por eso... Yo voy a decir que tiene un velo y cuando se lo quita es una calaca. Y por eso lo que se hace es, pues vamos a ver qué es lo que sí podemos retomar y qué es lo que podemos analizar en todos por igual, porque si nos vamos a analizar cada una de las historias, el texto de cada una de las historias, pues no vamos a sacar mucha información, nos vamos a tratar demasiado. Sí. Así que, entre las características de la tradición oral está que tienen un carácter acumulativo. Quiere decir que van pues como muchas de ellas cuentan la historia de la comunidad,
pues se va a ir cada vez más creciendo la historia, o se van a agregar cada vez más detalles para reforzar esa historia o lo que se está contando. La otra es que es un poco redundante, como la idea es reforzar cierto aprendizaje, cierto valor, te van a decir una y otra vez dentro de la historia, no lo mismo, pero sí cosas muy parecidas. O por ejemplo el hecho de estar repitiendo, escucha, ponme atención, no pierdan la vista en esto. O el nombre de un personaje. Esa Claro. necesidad de repetirlo, ¿para qué? Porque eso es lo importante, eso es lo que quieren que se quede grabado. Aunque muchas veces no es consciente esa repetición. No. Y pues la otra es que es conservador y tradicional, y para eso necesitas tener una mente conservadora, poco arriesgada a cambiarlo, a ponerle nuevas ideas o nuevas interpretaciones, y que necesita pues una memoria verbal. Entonces, por eso la mayoría de los que son narradores son ancianos. ¿Por qué? Porque ya pues ya no tienden a esa experimentación del mundo. No es como que los viejos estén en busca de nuevas sensaciones. Eso es más de los jóvenes. 2 son los que ya tienen, ya han escuchado repetidas veces esas historias. Entonces, sí, claro, y ya la dijeron memoria. Varias veces. Ajá, como tal ya está en su memoria. Y 3, pues por lo regular son los ancianos los que van a permanecer en la comunidad. Es muy raro que la gente mayor vaya a mudarse de una comunidad donde ya ha vivido varios años. ¿Cierto? Poco probable. Es más fácil unicornio, no, pero... Franco se te está metiendo. Sí, claro. Franco Escamilla. Un beso si un día nos ves. Obvio nos está viendo, claro. Ya nos perdimos otra vez. Y por eso hay todo un ritual en cuanto a quienes son elegidos para ser narradores, te decía. Porque también, pues, una cosa es que tú te sepas todas las historias y otra cosa es que tú seas la persona encargada de repetir esas historias y de conocer esas historias. Porque hay muchas veces que se saben las historias las personas mayores del pueblo. Uh-huh. Pero solo va a haber un número limitado de personas, digamos, uno, al que dices, no, él se la sabe bien. Y ahí hay otra dificultad, ¿no? El poder ganarte la confianza y decirle, cuéntame sus historias. Y por eso... estoy llenando aquí la cabeza de todos los estereotipos y las escenas de varias series, que sí es un viejito al que... todas las historias. De hecho, por eso... Y tiene que ser una persona confiable. De hecho, por eso está el estereotipo de mago o de hechicero que ayuda al héroe. ¿Por qué? Porque son los magos, los hechiceros, los que tienen el conocimiento, tienen la sabiduría y ya han vivido mucho y por eso... por eso Dumbledore era viejo. Dumbledore era viejo. Pues Dumbledore era viejo porque ya le tocó... O sea, ¿sabes cuántos años tenía Dumbledore? Pero, o sea, por eso la importancia de que Dumbledore sea el sabio importante de la serie y es viejo. Y otra cosa también tiene que ver las creencias. Que pues una persona mayor ya tiene muy firmes sus creencias, a diferencia de un... Sí, ya no le ves la cara. O al contrario, ya es muy difícil que lo hagas cambiar de opinión y que lo hagas creer otras cosas. ¿Y por qué es importante? Porque en muchas historias de la tradición oral hay un reconocimiento de espíritus dentro de su cosmovisión o de esta simbología de los animales. Los lobos son malos. Uh-huh. Los gallos son buenos, los burros te dejan una marca. Y aquí en la frente. Sí. Debe ser una marcota así, ¿no? Y por eso la doctora Sofía nos comentaba que pues ella se está especializando en buscar el núcleo de estas historias, ¿no? Viste un gallo, ¿verdad? Que perdónenme. ¿Sabes qué? Te voy a contar otra historia para entender por qué hay un núcleo en estas historias de la tradición oral, que es lo que sí podemos pues estudiar más a fondo. Y estamos hablando de Juan Flojo. Juan Flojo. Ella contó 2 versiones de Juan Flojo. En una, Juan Flojo está como muy cansado de que tiene que ir a recoger leña todos los días al bosque para que su mamá pueda
pues preparar y comer, ya saben, poner el fogón y todo. Y entonces él cree que su vida es demasiado cansada y de repente ve un sopilote volando y dice, ay, yo quisiera hacer un sopilote porque solamente tienes que volar. Y entonces va y se acuesta en un árbol, el pie de un árbol, y de repente arriba hay un sopilote. Y entonces el Juan empieza a hablar con el sopilote y de, ah, yo quisiera ser tú. Y el sopilote dice, va, cambiemos papeles. Entonces Juan se transforma en el sopilote y se va volando y el sopilote se transforma en Juan y se va a su casa. Y entonces Juan ve que pues está muy divertido volando, pero después se da cuenta que tiene que buscar de comer y no sabe y no puede y entonces tiene hambre y luego pues se da cuenta de que no tiene una casa donde ir, no tiene donde dormir y al siguiente día vuelve al árbol y está el sopilote que se transformó en Juan, también regresa y le dice a Juan, porque pues sí, su vida es cansada porque tiene que trabajar, pero pues se siente muy bonito que llega a su casa y hay comida y puede descansar en una camita y no tiene que buscar dónde cubrirse del frío en las noches, ¿no? Y entonces Juan dice, no, pues la verdad es que sí me gustó volar, pero era muy difícil tu vida, pues creo que sí prefiero vivir mi vida como humano que como sopilote. Y entonces pues ya cambian otra vez. De papeles, ajá, y Juan ya es feliz. Y es la historia del primer nahual de México. Y la otra versión es que Juan se entera, bueno, tampoco quiere trabajar, no le gusta trabajar, y entonces se sube a un árbol y de repente ve unos leones abajo que están hablando acerca de una planta mágica que tienen ahí enterrada, con la cual haces té y curas cualquier enfermedad. Y entonces Juan espera que los leones se vayan y saca la planta mágica y va y la vende y entonces pues ya con el dinero se compra cositas. Pero Juan no, pues acaba el dinero y entonces vuelve a ir al árbol a ver si escucha otra cosa. Y los leones se dieron cuenta de que alguien les robó la planta y de repente voltean y ven a Juan en el árbol y se lo comen. No sé cuál me gustó más. Pero es que obvio, ¿cómo vas a regresar? Sí, ¿verdad? Y ahí la cosa es que el núcleo de ambas historias es que Juan es flojo, desprecia su vida porque no quiere trabajar, quiere las cosas fáciles. Pero me encanta que busca una salida fácil para su vida. Y en la segunda, pues ya le agregan lo que es avaricioso, ¿no? Te mueres. Pero si eres flojo, te mueres. ¿Segura que es de Chiapas? ¿No será rusa? La historia. Lo que te decía, esa es una historia que se cuenta ahí en Chiapas, pero pues es un arquetipo porque el valor central de eso es tienes que apreciar tu vida aunque tengas que trabajar y no ser flojo. Y eso es lo que quieren enseñar. Entonces, la forma en la que se cuentan estas historias influye mucho también porque pues esas son historias para niños. Claro. Estas son historias que se las cuentan sus abuelos a los niños. Pero si un adulto diga, ay, que me traguen los leones. Para enseñarte pues otras cosas, el mismo punto, pues van a contarlo diferente. Por eso el contexto es tan importante al momento de recopilar las tradiciones orales. El momento. Pues en el momento en el que estás haciendo. O sea, cuando vayas a hacerlo, cuando vayas a recopilar algún tipo de tradición oral, es agarrar tu contexto, escribir tu contexto, documentar tu contexto. Ok. No solamente hacer el análisis de la lengua. Uf, está medio difícil. Qué bueno que no eres lingüista. Difícil. Sí, de hecho que sí. Y pues eso fue en general todo el tema de qué son las tradiciones orales y por qué es importante. Bueno, no sé en otros países, pero pues aquí en México están desapareciendo muchas lenguas indígenas. Y con ellas toda su tradición oral, o sea, no nada más la lengua, sino todo lo que tienen que presentar. A mí me sorprendió en un lugar de Puebla, los únicos que hablan la lengua náhuatl, la rama del náhuatl que tengan ahí, no sé cuál es el nombre completo, solamente lo hablan las personas mayores ahorita han de tener 70 años. Los mayores de 70 pueden entablar una conversación casi completa en náhuatl, casi. ¿Por qué? Porque hay palabras que no tienen traducción al náhuatl. Por ejemplo, la palabra español. No hay una palabra para definir eso. Entonces tienen que decir
español. En español, bueno, en náhuatl para decir helicóptero lo que decían era como pájaro de metal enorme que da vueltas. Ajá. O sea, era como toda una frase para decir helicóptero. Ajá. Entonces, y ahí viene el problema, pues, no solo de la colonización. Aquí tendrían que, porque cuando escuché que decían español se referían al idioma. Entonces aquí tendrían que decir la lengua que hablaban las personas que conquistaron hace 100 años. Ajá, los conquistadores, ajá. Que conquistadores creo que sí existe. Pero bueno, sí. entonces, bueno, las personas que pueden hablarlo, que lo pueden entablar, cuando yo fui eran mayores de 60. Ahorita seguramente son mayores de 70, sino ya que no ya... han de quedar muchos, exactamente. No, solamente eran los patriarcas, ni siquiera las matriarcas, los patriarcas de las familias, los que conservaban la lengua. Las mujeres, entre ellas, no podían entablar una conversación completa, eran los hombres. Entonces se iba... Incluso hay un documental parecido a esto, pero yo fui era una pareja y el papá del chico y el papá de la chica hablaban náhuatl. Entonces se juntaban para platicar en náhuatl. Y entonces las demás personas se escuchaban. Y era un momento de poquito respeto, ¿no? Vamos a dejarlos que platiquen, pero no preguntaban nada. Y yo así de... Pregúntenles qué están diciendo, escríbanlo, graben este momento. Y no. Es que así aprendes el lenguaje, o sea, la idea, o sea, digamos que esa tradición o esa costumbre se repite y pones ahí desde niños, desde 9 meses o menos, solo escuchar. Lo y único los niños van a empezar a comprender, a lo mejor los adultos ya no. No. Pero los niños sí, y es por eso que también la tradición oral es muy importante. Y hay un programa, de hecho, en el que se hace eso. Agarran a los ancianos y hacen que le cuenten historias a los niños. En náhuatl. Bueno, en la lengua que sea. ¿Qué nos dijo? La lengua de los ¿Tlapanico? No, huirráricas. No me acuerdo cómo se llama Pues estabas diciendo que eran mayas, entonces podría ser maya. No. Es que se les conoce como tarahumaras, pero son huirras. Bueno, el nombre es. Bueno, si sabes el nombre, por favor, ponlo en los comentarios. Hacen talleres así para que justo los niños solamente estén escuchando. Para recuperar esas lenguas. Sí. Bueno, y lo único que se habla en este pueblo es algo bien importante, pero como muy como de neta, nada más esto. Te enseñan a la persona que visita, o yo en este caso iba a ir a este pueblo, lo único que te enseñan es a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero es diferente cómo le hablas a una mujer más grande que tú, a un hombre más grande que tú. No sé exactamente qué es lo que estás diciendo, pero cambia completamente el saludo. Y es diferente a los niños y a una persona al igual. Pero los ancianos es uno diferente. Entonces, te tenían que enseñar todo esto. Ahorita no me acuerdo. Y por ejemplo, te tendrían que haber explicado el por qué. Ahí se pierde el contexto. Me explicaron nada más por respeto. Por respeto, la persona mayor. Y tú le tienes que hablar a la persona mayor. Él no te tiene que saludar. No importa, en México, el que llega saluda. En ese lugar no. En ese lugar, el joven, por respeto, le habla primero al anciano. Una mujer pocas veces te va a reclamar porque no la saludaste. Pocas veces sí lo hacen. A mí me reclamó una mujer, pero porque yo no me acordaba de la señal y yo le tuve que preguntar a alguien más para poder saludar. Pero bueno, me regañó. Es más fácil que un hombre. Es que te regañaron. Sí, me regañaron. Un hombre de plano te va poniendo un trancazo. ¿Por qué no saludas? ¿Por qué no saludas? Pero pues yo casi no andaba solo, pero andaba con niños y tenía que preguntarle a estos niños, que más o menos eran de mi edad, qué tengo que decirles o cómo tengo que ellos decirles. No te decían la variante correcta porque no.
ellos te decían como ellos les tenían que decir. Sí. No como a Porque ti de unos eran censurar. más chicos. Ajá. Unos eran más chicos que ellos, como neta, no entiendo. Sí, los lingüistas se Sí, las es. hacen de cuadritos. La verdad es que yo vi la carrera de lingüista y dije, no manches, Si te da esto curiosidad. es para Ajá. un masoquista, totalmente. Porque no solamente tienes Masoquista. que apuntar, masoquistas así, perdón. No solamente tienes que apuntar el discurso, las palabras, los sonidos, sino todo esto que me estás diciendo. Sí, y tienes que definir cuántos años tienes, técnicamente, a quién te estás refiriendo, si es hombre, mujer y cuántos años tiene, para saber cómo le vas a hablar. Matemáticas, pero Sí, bueno. o sea, está bien cañón. Aparte, ya se me olvidó. Pero, si tienen curiosidad, el lugar al que fui, del que les estoy hablando, se llama Tatosca. Está en Puebla. Y se supone, bueno, es un lugar muy importante en México, porque Batalla de Puebla. Son los guerreros, o sea, ahí se cuenta que son chidos. los de Tatosca, son los que prácticamente llegaron ya a correr a los franceses. Sí. Porque estaba muy parejo y entonces bajan los de Tatosca y ¡pum! Ganamos. Parte de mi familia es de Puebla y Ujú. está muy lejos del centro de Puebla Sí. y aún así conocen de eso. Sí, es muy importante y es un pueblo en el cerro. Y será muy interesante ver cómo ellos cuentan esa historia. Sí. Y eso hacemos nosotros, los antropólogos. Un día les voy a contar más porque con ciertos días que pasé allá, creo que pasé 15 días, me quedé con muy, muchas historias bastante graciosas, pero que ahora que, pues ahorita estamos estudiando más, de antropología, sí como que hacen clic. Lo siento, ya les metí el filtro Sí, antropológico en su cabeza, ya no van a poder existir sin él. Pero yo, esto que te decía de los dos ancianos platicando, yo estaba así. No inventes. Y claro que podía captar ciertas palabras porque estaban en español, porque no hay una traducción, no te tardas mucho traducirla. Pero yo estaba ahí embelesado viendo a estos dos señores platicando en su lengua y me enojé mucho con mi amigo que me había llevado. Bueno, es amigo de mi familia. ¿Por qué no estás poniendo atención a esto? Es tu papá que está hablando en otro idioma con otro señor y él era como, X. Sí, no pasa nada. lamentablemente se pierden estas cosas. Pero bueno. Pero no solo pasa aquí, pasa en muchos lugares. Pero eso sería todo. Muchas gracias, la verdad es que me gustó mucho este tema y esperamos que les haya gustado a ustedes. Ya saben, pueden mandarnos alguna selección de temas que quieran que platiquemos, que ella los investigue y aquí los platicamos. Pero también síganos en nuestras redes. Yo estoy como Cris Alex Fuentes en Kwai y en TikTok. Y yo estoy como la antropoloquita en Kawaii. Y en Patreon está como Historias Maravillosas. Y en Facebook pueden encontrar una página que se llama 4 Estrellas. Muy buenas esas historias. Chéquenlas. Nos vemos. Hasta la próxima. Suscríbanse.